Muy bien, entonces estábamos en el problema número 81, el problema que tiene que ver con un péndulo cónico. Recuerden que la manera de resolver este problema es haciendo un diagrama de cuerpo libre. Y esta fuerza que va hacia el centro es lo que llamamos fuerza centrípeta, que se calcula multiplicando la masa de velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿no? Reemplazamos aquí y despejamos. Miren, al hacer eso, vamos a obtener esta formulita. Si tú conoces esta fórmula, puedes directamente ir a esta fórmula y ya está. ¿Cuándo se utiliza? Cuando en un péndulo cónico te dan la altura y te piden la velocidad angular, de frente vas a esta fórmula. Gravedad sobre altura raíz te da la velocidad angular. Eso recuerden cuando te dan altura. La respuesta entonces sería velocidad angular 2 raíz de 5, que coincide con la alternativa D. Ahora vamos al problema número 82. Yo ya hice una figurita, pero noten lo que dice el problema. Una piedra atada a una cuerda gira uniformemente en un plano vertical. Recuerden, plano horizontal es cuando gira así, plano vertical es cuando gira de esta manera, como ya aparece allí en el gráfico. Dice, si la diferencia entre la tensión máxima y la tensión mínima de la cuerda es igual a 5, ¿cuál es la masa de la piedra en kilogramos? Y al final dice que la gravedad vale 10. ¿Qué hacemos en estos casos? Vamos a dibujar las fuerzas que están involucradas. Primero, aquí en la parte más baja, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el peso, y el peso es masa por gravedad. Pero aquí no tengo la masa, más bien me piden hallar la masa. Así que cuando no tenemos la masa, ¿qué hacemos? Al peso le damos un valor 10m. Ese sería en la parte más baja. Pero en la parte más alta también hay un peso, que también sería 10m. Miren, si hacemos un corte imaginario, aquí tendríamos una tensión. Lo mismo que si hacemos el corte imaginario, la tensión sería, pero en dirección contraria. ¿Dónde la tensión es máxima? Obviamente cuando el cuerpo pasa por la parte más baja, donde el peso jala con mayor fuerza, entonces que origina una tensión mayor. Así que aquí la tensión es máxima, miren. Y acá la tensión sería mínima. Ya, pero notaron que en la parte más baja estas dos fuerzas coinciden con la línea del radio. ¿Cómo se les llama a esas fuerzas? Se les llama fuerzas radiales. Y la suma de fuerzas radiales es lo que se conoce justamente como fuerza centrípeta. Así que si yo quiero, puedo decir que la fuerza centrípeta es igual a la masa, la velocidad angular al cuadrado por el radio. Fórmula que ya habíamos usado en el problema anterior. Miren, si nosotros aplicamos esta fórmula en la parte más baja, ¿ya? Aquí en el punto 1, luego vamos a aplicar en el punto 2. En el punto 1, ¿cuál sería la fuerza centrípeta? Recordemos, la fuerza centrípeta es la suma de las fuerzas radiales, pero cuando son contrarias las fuerzas se restan. Así que la fuerza centrípeta sería la tensión máxima menos 10m. Contrarias se restan. Y eso va a ser igual a la masa, la velocidad angular al cuadrado por el radio de giro. Ya, si hacemos lo mismo en el punto 2, miren, el punto 2, fuerza centrípeta, suma de fuerzas radiales. Pero como en este caso las dos fuerzas tienen la misma dirección, se suman. Sería la tensión mínima más 10m. Así ven. Y esto sería la masa, velocidad angular al cuadrado por el radio. El radio es el mismo. Acá abajo, acá arriba, el radio es el mismo. La velocidad angular acá abajo o arriba es la misma porque dice que la velocidad angular es constante. Entonces, si observamos, nosotros podemos restar estas dos ecuaciones. Y al restar esas dos ecuaciones, ¿qué tenemos? Tensión máxima menos tensión mínima. Y el problema decía que esa diferencia es 5. Así que eso lo igualamos a 5, miren. ¿Y acá qué me quedaría? Menos 10m, menos, porque estoy restando. 10m me daría menos 20m. Y al restar estos dos valores, obviamente me da 0. Entonces, miren lo que me quedó. Si despejamos la masa, ¿a qué va a ser igual? 5 sobre 20, un cuarto, o 0,25. 0,25 kilogramos. Y eso coincide con la alternativa B. Alternativa B. Esa sería la respuesta a nuestro problema, según el grupo que yo tengo acá. ¿Correcto? Pasamos ahora al problema 83. Un problema que tiene que ver con fluido, problema que también hemos desarrollado en clase. Noten ustedes lo que dice, dos esferas de pesos, uno 5 y el otro 20 newtons, con relación de volumen V1 es igual a 2 veces el volumen 2, están sumergidos en el interior de un líquido, unidos por una cuerda de peso despreciable. ¿Cómo se muestra en la figura? Calcule la tensión en la cuerda en newtons. Tensión en la cuerda. A ver, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿qué tendríamos? Acá en la parte superior, el cuerpo 1, que como dice el problema, pesa 5 newtons. 5 newtons, miren. Y se supone que como está dentro de un líquido, debe haber un empuje, ¿ya? Empuje del líquido. El problema no dice de qué líquido se trata, ¿correcto? Acá, miren, tendríamos un peso
que sería el peso 2, o sea, 20 newtons, y el empuje del líquido. Le vamos a llamar aquí líquido, aquí 2, porque como son dos cuerpos diferentes, con diferentes volúmenes, los empujes también van a ser diferentes. Y si hacemos un corte imaginario, miren, habría una tensión. Hacia abajo, si usamos la parte superior, y hacia arriba, si usamos la parte inferior. Y la tensión aquí y acá debe ser necesariamente la misma. ¿Correcto? Miren. Ahora, si observamos aquí en el cuerpo 1, ¿qué es lo que podríamos decir? Que el empuje 1, que va hacia arriba, va a ser igual a la suma de estas dos fuerzas. O sea, 5 más la tensión. En cambio, acá miren cómo sería que la tensión, ¿ya? La tensión más el empuje 2 va a ser igual a 20 newtons. Y no se olviden que el empuje líquido 2, es decir, el empuje sobre el cuerpo 2, que sería la densidad del líquido. El líquido es el mismo, la gravedad es la misma, pero lo que cambia es el volumen sumergido. Ahora usaremos el volumen 2, que va a ser igual a 20, miren, va a ser igual a 20. Ahora, pero recuerden de que este volumen 1 es igual a 2 veces el volumen 2, ¿ya? Entonces, si yo a esta ecuación le multiplico por 2, miren, ve, multiplico por 2, así ve, ¿ya? Aquí multiplico por 2 y aquí multiplico por 2, esto que está aquí, ve, sería justamente lo mismo. ¿Por qué? Porque 2 veces volumen 2 sería volumen 1. Así que esto sería 5 más T. 5 más T. Entonces, si nosotros despejamos, ¿qué tendríamos? Que T, miren, el 5 que pasa a restar sería 35 y acá me quedaría 3T. Así que 3 pasa a dividir, así que la respuesta sería 35 sobre 3 newtons, que coincide con la alternativa B. Esa sería la solución a nuestro problema. Listo. Problema número 84. Ya, problema número 84. Un problema que tiene que ver con dilatación térmica. De estos problemas también hemos resuelto muchos. Miren, en este caso dice, determinar las longitudes en centímetros de dos varillas, ya, a la temperatura ambiente, de coeficientes de dilatación lineal iguales a valores que yo ya coloqué aquí en la pizarra, de tal modo que la diferencia de dichas longitudes sea 3 centímetros, noten, a cualquier temperatura. Claro, miren la diferencia de longitudes, sería 3 centímetros. Ya, pero ¿qué pasa si nosotros calentamos esas dos varillas? Recuerden lo que hemos explicado, ¿no? Si una varilla la calentamos, se dilata. Eso quiere decir que las dos se van a dilatar. Pero la idea, jóvenes, es que esa longitud, esa diferencia de 3 centímetros se mantenga a cualquier temperatura. ¿Qué tiene que suceder para que eso se cumpla? Para que se cumpla eso, la dilatación de la varilla 1 debe ser igual a la dilatación de la varilla 2. O sea, la variación de longitud o dilatación de la primera debe ser lo mismo. O sea, si las dos dilatan lo mismo, esa diferencia de 3 se va a mantener. Ahora, miren, el problema está en que no me dicen cuál es la varilla 1, no me dicen cuál es la varilla 2. Ahora, ¿pero cuál será la varilla 1? Noten ustedes, miren esto. Notaron que alfa 1, es decir, coeficiente de dilatación de la primera es 18 y el coeficiente de dilatación de la segunda es 12. Ahora, para que esto se cumpla, que las dos tengan la misma dilatación, ¿quién de las dos sería la varilla 1? La que tiene menor tamaño debería tener mayor coeficiente de dilatación. ¿Cuál es el de mayor coeficiente de dilatación? 18. Antes quiere decir que la varilla más pequeña debe ser la varilla 1 y esta otra debería ser la varilla 2. ¿Ok? ¿Y cómo se halla la dilatación? La dilatación lineal se halla multiplicando la longitud inicial, alfa, y la variación en la temperatura. Si aplicamos esa fórmula a la varilla número 1, miren, la varilla número 1, ¿qué tendríamos? Longitud inicial de la varilla 1. ¿Cuánto vale la longitud inicial de la varilla 1? A. ¿Cuánto vale el alfa de la varilla 1? Aquí está, miren, 18 por 10 elevado a la menos 4, ¿correcto? Y la variación en la temperatura. Ahora, hacemos lo mismo para la varilla número 2. La longitud inicial de la varilla 2. Todo esto, B. O también podríamos decir A más 3, ¿correcto? A más 3. O B, como queramos. El alfa 2 sería 12 por 10 elevado a la menos 4. Y la variación en la temperatura, que sería la misma, porque las varillas se están calentando juntas.
¿Qué notamos? Miren, que todo esto se va a eliminar, miren. Todo esto se elimina, ¿ya? Y incluso puedo sacar acá sexta y acá sexta, que me quedaría 3. De tal manera que por acá tendría 3A y por acá tendría 2A más 6. Así logro determinar que A vale 6 centímetros. Esa sería la longitud de la varilla 1. Pero ¿cuál sería la longitud de la varilla 2? Como vemos, B es A, que vale 6, más 3. O sea, B sería 9 centímetros. Así que la respuesta sería 6 y 9 centímetros, que coincide con la alternativa A. Esa sería la respuesta a nuestro problema. Vamos al problema siguiente, problema 85, un problema que tiene que ver con campo eléctrico, ¿no? Vemos acá un campo eléctrico homogéneo, dos campos eléctricos homogéneos, ¿ok? Dice, un péndulo, es decir, una cuerda con un cuerpito que se mueve así, generalmente, un péndulo de masa M, carga eléctrica Q y longitud L. Se utiliza para medir la intensidad de campo eléctrico homogéneo. El campo eléctrico homogéneo es aquel donde las líneas de fuerza son paralelas y están a la misma distancia una de la otra. En el caso del primero, el campo vale 80 y el ángulo que se forma es 53. Ahora, respecto a la vertical, cuando se lleva a otro campo homogéneo, miren, a otro campo homogéneo, dice el péndulo ya no forma 53, sino 37 grados. Queremos saber cuánto vale la intensidad de campo eléctrico en este caso 2, porque aquí en el caso 1 dice la intensidad de campo 1 vale 80. ¿Cómo resolvemos nuestro problema? ¿Cómo lo desarrollamos? Miren, lo primero que se hace es un diagrama de cuerpo libre. Aquí, de todas maneras, tenemos que tener un peso, ¿no es cierto? El peso, y se supone que si hacemos un corte imaginario, aquí va a haber una tensión en la cuerda. Además, ¿por qué la esferita se desvía hacia un lado? Porque de hecho, que como está cargada y está dentro de un campo, hay una fuerza, y esta fuerza se calcula multiplicando E por el valor absoluto de Q. Fórmula que hemos usado mucho en clase, ¿correcto? Mírenme, E por Q. Ahora, si ustedes observan, jóvenes, imagínense que yo prolongo acá la tensión. Entonces, aquí tendría un angulito, ¿ve? Así, ¿no es cierto? ¿Y no sería el mismo ángulo que tenemos acá? Y si nosotros observamos la tangente de ese ángulo, ¿a qué va a ser igual? La tangente no sería EQ por el peso que está por acá, miren, sobre el peso, ¿verdad que sí? Esa sería la tangente del ángulo. Pero ¿cuánto vale el ángulo para el primer caso? Para el primer caso sería 53. ¿Y la tangente de 53 cuánto es? 4 sobre 3. Eso sería E1. En todo caso, lo reemplazamos directamente, miren, porque como estamos en la figura 1, usamos E1, que vale 80, Q y el peso que no ha cambiado, miren. Ahora, ¿pero qué pasaría si volvemos a hacer lo mismo en la figura número 2? ¿No saldría acaso la misma fórmula? Porque la figura es similar. Lo que va a cambiar son los valores. O sea que acá ya no va a ser tangente 53, sino va a ser tangente 37. Y tangente 37 es 3/4. El campo 2 y la carga va a ser la misma. El peso también va a ser el mismo. Así que en la fórmula lo que cambia solamente es la tangente y el campo, miren. Entonces ya tengo dos ecuaciones. Si yo divido las ecuaciones, al dividirlas, esto con esto se va a eliminar. Y miren, haciendo extremos y medios, 4 pasaría arriba, 16, 3 con 3 sería 9, acá arriba tendría 80 y abajo tendría el campo 2. ¿Cuánto entonces vale el campo 2? 45 newton sobre coulomb. Eso coincide con la alternativa D. Esa sería entonces la respuesta al problema 85, ¿no? Problema sobre campo eléctrico. Y miren, acá tenemos otro problemita. El último que corresponde a la parte de ingeniería. El problema número 86, ¿ya? El problema 86. Y fíjense, justamente este es un problema similar ya habíamos resuelto en clase, donde les daban varios condensadores y esto seguía hasta el infinito. O sea, esto sigue y se repite. Y nosotros explicamos claramente qué teníamos que hacer en estos casos, ¿no? ¿Se acuerdan? La parte que se repite, miren, y el enunciado decía lo siguiente: determine la capacidad equivalente entre los puntos A y B del circuito ilimitado mostrado en la figura. ¿Qué dijimos que se tenía que hacer? Miren, desde aquí, que es la parte que se repite, todo esto
se igualaba a la capacidad equivalente. Así que eso sería la capacidad equivalente. Aquí ve. Pero como vemos, acá tenemos dos condensadores que están en serie. ¿Qué se hacía cuando estaban en serie? Producto sobre suma. Y cuando eran iguales, iba a salir la mitad. Acá también, miren, serie, producto sobre suma, la mitad. De tal manera que ahora, ¿qué tenemos? Tenemos dos condensadores que están en paralelo. Y en paralelo dijimos que se sumaban. O sea, C más C. Miren, sumamos y por acá teníamos C. Y ahora quedarían dos condensadores en serie. ¿Y qué se hacía cuando están en serie? Producto sobre suma. Así que, como es el producto, miren, sería C por C más C sobre la suma de estos dos, que sería 2C más C. ¿Y esto qué me tiene que dar? La capacidad equivalente, la misma que habíamos reemplazado acá. Entonces quedaba una ecuación, resolvíamos la ecuación y con eso resolvemos nuestro problema. Miren, multiplicamos en cruz, ¿qué tendríamos? C al cuadrado más 2C por CE es igual, miren, multiplicando C cuadrado más C por CE. Si esto lo pasamos a restar, tendríamos C al cuadrado más C por CE es igual a C cuadrado. ¿Qué hacemos allí? Completamos cuadrados. Completamos cuadrados, jóvenes, para resolver la cuadrática. ¿Cómo se completa cuadrados? Acá se le debe sumar la mitad del coeficiente. Miren, esta es la variable, pero debo sumarle la mitad del coeficiente, pero esto debe estar elevado al cuadrado. ¿Cuál sería la mitad del coeficiente? C medios, pero al cuadrado sería C cuadrado sobre 4. Y hacemos lo mismo al otro lado. Le sumamos C cuadrado sobre 4. Miren, a los ambos términos. Esto que está aquí se puede escribir como CE más C medios al cuadrado. Y esto, miren, me quedaría 4, 5 C cuadrado sobre 4. Si extraemos la raíz, miren, la raíz que me quedaría, raíz de 5, C sobre 2. Y este C medios que va a pasar a restar. Y ya tendríamos la capacidad equivalente. ¿Con qué alternativa coincide eso? Con la alternativa C. Alternativa C. Esa sería la respuesta al problema número 86. Problema, miren, similar habíamos desarrollado en clase, usando este mismo procedimiento, ¿ok? Ahora pasamos al problema, este problema, miren, ya no salió en la parte de ingeniería, sino más bien en el grupo de biomédica, si no me equivoco, ¿ya? Hubieron dos más, pero los otros dos problemas coinciden con algunos de los dos que ya habíamos resuelto. Pero este problema era diferente, miren. Un problema que tiene que ver con movimiento compuesto, específicamente movimiento parabólico. Dice acá, una partícula es lanzada desde un punto de una superficie plana, que yo ya dibujé acá, miren, con un módulo de velocidad 10 metros por segundo, formando un ángulo de 53 grados con dicha superficie. Determine la distancia en metros que recorre hasta regresar a la superficie plana. O sea, ya saben que cuando un cuerpo se lanza con algo, ¿qué hace? Sube y luego regresa. Yo quiero saber qué distancia recorrió al retornar. Miren, algo que nosotros dijimos que se tenía que hacer en estos casos es aplicar una fórmula que habíamos llamado fórmula adicional, ¿no? ¿Qué se hacía? Se multiplicaba dos veces la velocidad X, la velocidad Y y se dividía entre la gravedad. Dos veces velocidad X, velocidad Y entre gravedad. Pero, ¿cuál es la velocidad X? ¿Cuál es la velocidad Y? Lo que teníamos que hacer simplemente, miren, es descomponer esta velocidad. Esta sería la velocidad X, esta sería la velocidad Y. ¿Ya? Pero como la velocidad total vale 10 y el ángulo es 53, es fácilmente descomponer. Miren, al descomponer, ¿qué me daría acá? 6. ¿Y qué me daría acá? 8. Así que sería 6, 8, 10. Este sería, recuerden, velocidad X, velocidad Y. Eso lo reemplazamos acá y miren lo que tendríamos. La distancia sería 2 veces 6 por 8 sobre 10, que es la gravedad, ¿no? 6 por 8, 48 por 2, 96 entre 10, 9,6 metros. Esa sería la respuesta a nuestro problema, que coincidía para este grupo con la alternativa B. Miren, con la alternativa B, ¿no? Ese problema, recuerden, vino en la parte de biomédicas. Hubieron dos más, pero dos coinciden con dos que ya resolvimos. Y miren, tenemos un último problema. Ya, esto vino ya en grupo de letras. Miren, un problema de análisis dimensional. Miren lo que decía acá, ¿ya? Determine la ecuación dimensional.
o la fórmula dimensional, ¿ya? La fórmula dimensional de la viscosidad en la siguiente ecuación. Y me daban esa ecuación, miren. Esta es la variación de presión, según el problema. Q es el caudal. Esta letrita griega, ¿ya? Representa la viscosidad. L, la longitud. Y R viene a ser un radio. Listo. Queremos la fórmula dimensional de la viscosidad. O sea, miren, de esto, ¿no? Muy bien, ¿qué hacemos para resolver nuestro problema? Lo que tenemos que hacer simplemente es reemplazar la fórmula dimensional de cada cantidad física. Tenemos, por ejemplo, que es la variación de presión. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula dimensional de la variación de presión o simplemente presión? Recuerden, la fórmula dimensional de la presión o variación es lo mismo. Es m L elevado a la menos 1 T elevado a la menos 2. Si no se acuerdan, pero se acuerdan de la fórmula fuerza sobre área, pueden usar eso si quieren, miren. Caudal. Y aquí hay un problema, jóvenes, porque el caudal es una cantidad física que no manejamos casi. Pero justamente, ¿no? La última semana de clases, justamente hablamos de eso, del caudal, ¿no? Porque hubo un problema donde nos hablaron de eso, miren. Y decíamos que el caudal, allí en el problema, se medía en metros cúbicos por segundo, miren. Estas eran las unidades del caudal, metros cúbicos por segundo, ¿no? Y recuerdan que nosotros lo dividimos en dos partes, metros cúbicos que era volumen y segundos que es tiempo. O sea que prácticamente caudal es volumen sobre tiempo. Pero el volumen es L cubo, ¿no? Y el tiempo es T, así que el caudal sería L cubo sobre T. 8 es un número, no se toma en cuenta. La viscosidad queda entre corchetes porque es lo que vamos a hallar. L, que según el problema es la longitud. Miren, pi es una constante. Si es una constante, su fórmula dimensional vale 1. Y R es el radio. Y el radio es una longitud, pero elevado a la cuarta, miren. Entonces, fíjense lo que quedó. L cubo con L, L cuarta se elimina. Y este T lo pasamos a multiplicar. Así que la respuesta sería M, L a la menos 1. Esto que multiplica me daría T elevado a la menos 1. Y esa sería la fórmula dimensional de la viscosidad. Eso coincide, como pueden observar, con la alternativa B. Con la alternativa B. Y esa sería la solución a nuestro problema. ¿Ya? Esa sería la solución. Miren, entonces, de esa manera, jóvenes, hemos terminado la solución de todos los problemas que vinieron en los exámenes. 9 problemas diferentes, ¿no? En todos los grupos. Estamos seguros, pues, que nuestros alumnos habrán podido resolver, porque son problemas que hemos visto, jóvenes clases, de manera similar. Así que